Pues amigos, en los últimos días hemos escuchado cómo directamente los consejeros electorales, incluyendo a Ciro Murayama y también a Lorenzo Córdoba, pues han salido a lloriquear en varios medios de comunicación asegurando que este recorte presupuestal que recibió precisamente el INE en los últimos días, cuando se dio a conocer por parte de la Cámara de Diputados, o mejor dicho, hubo la aprobación por parte de la Cámara de Diputados este recorte hacia lo que es este ostentoso instituto electoral, pues déjenme comentarles que han estado, pues todavía continúan estos personajes saliendo a llorar, a decir, y yo creo que nadie, ninguno de los mexicanos les cree, pero prácticamente ellos imploran al pueblo de México que les crea que no tienen dinero para poder realizar la consulta popular. Pero esto es muy difícil de entender o comprender debido a que pues están recibiendo 19,000 millones de pesos aprobados. Claro, descontando prácticamente los 5,000 millones de pesos que se llevan los partidos políticos, pues aún quedan una muy buena cantidad de miles de millones de pesos que podrían utilizar obviamente para realizar lo que es la consulta para esta revocación de mandato. Y miren, aquí tenemos la publicación en la cual hace referencia a esto que yo les estoy señalando. Dice, no tenemos ni un solo peso para la revocación y se lamenta, dice Ciro Murayama. Él se refiere la publicación a Ciro Murayama, consejero presidente del INE, lamentó que el organismo no cuenta con ni un solo peso para la realización de la revocación de mandato. Fue en una conferencia de prensa que Murayama lamentó que dentro del paquete económico 2022 no se contemplara el recurso para realizar esta actividad. Declaró que era indispensable que el INE contara con el recurso de los 3,830 millones de pesos para realizar la consulta para la revocación de mandato. Según lo que señala o lo que mencionó Ciro Murayama, es lo siguiente: es la primera ocasión en que se puede celebrar una votación para un sí o un no por la revocación de un gobierno, y para hacerlo no tenemos ni un solo peso. También señaló que la misma ley pues los obliga a instalar 161,000 casillas en todo el país, por lo que en total el INE necesitaría brindar aparte capacitación a más de 807,000 funcionarios de casilla. Miren, yo no sé francamente en qué consista exactamente esta misma, ¿cómo poderlo decir, no? Esta misma capacitación a las personas que van a ser funcionarios de casillas cuando se realice esta revocación de mandato. Pero el formato es muy sencillo, la verdad es muy sencillo y solamente hay un sí o un no. Yo digo, ¿a poco necesitan meses de preparación o capacitación estas personas para poder, una vez terminado, checar las listas, ¿no? Checar las listas cuando nosotros sabemos el proceso que es para que se realiza en una votación o en una consulta popular. Te buscan en la lista nominal en base a la tarjeta o la credencial del INE que tú presentes. Una vez que ya te encuentran, pues ellos llenan los formularios necesarios, entregan la papeleta, uno va a la urna y deposita lo que es en esta situación pues su decisión, ¿no? O el voto, cuando son las votaciones. Ya luego posteriormente, cuando termina este periodo electoral, entonces lo que hacen es contabilizar los votos y presentarlos. Yo, francamente, no sé ustedes qué piensen, pero yo no creo que se necesite muchísimo tiempo como para capacitar a personas cuando en esta situación, me estoy refiriendo a la revocación de mandatos, solamente van a entregar un solo folio, ¿no? Una sola papeleta y luego posteriormente hacer el conteo. Yo me atrevería a decir incluso que esto bastaría en un solo día para realizar esa misma capacitación y tan solo unas cuantas horas. O sea, previa hacia lo que es este día en el cual se va a realizar la revocación de mandato. Y luego, obviamente, citarlos temprano para las personas que van a ser funcionarias de casillas. Y luego, posteriormente, pues reafirmar lo que en la capacitación ya tomaron. No sé, yo pues obviamente no soy consejero electoral,
pero déjenme comentarles que en una ocasión fue funcionario de casilla y la verdad es que pues no hubo una información que fuera del otro mundo, algo muy difícil de entender o comprender para poder realizarlo. Entonces, pues en este caso, ellos dicen que necesitan muchísimos presupuestos para poder capacitar a la gente que en este caso va a ser funcionarios de casilla y quienes tienen esa responsabilidad de contabilizar los votos. Desde mi punto de vista, eso no sería un problema. Tampoco sería un problema el que una vez teniendo todo lo que se refiere a su presupuesto, pues hacer los ajustes necesarios para poder disminuir costos. Esa es la realidad. El problema con el INE es que al final de cuentas les han permitido durante mucho tiempo hacer lo que ellos quieran. Esa es la realidad. Y gastar lo que ellos quieran. Se creen un poder cuando en realidad es un instituto que se encarga de contabilizar los votos, organizar obviamente las elecciones y cuando, bueno, en muchas situaciones se ha señalado, y no lo digo yo, también lo dicen los propios legisladores y funcionarios públicos, que el INE pues está en contra de Morena. Les vuelvo a repetir, ese no es mi sentir, es el sentir de la gente, lo hemos visto a través de las manifestaciones, incluso hasta el presidente de la República lo ha mencionado en más de una ocasión. Entonces, esto no es un invento, es algo serio y sobre todo verdadero, ¿no? Y pues miren, aquí menciona que supuestamente Ciro Murayama acudió a o dio una conferencia. Sin embargo, me encontré con un video en donde aparece de Carlos Marín, o Mario Marín, algo así, Carlos Marín, se apellida Marín, y también aparece Ciro Murayama, ¿no? En entrevista para este medio de Milenio. Y miren, nada más escuchen qué es lo que le pregunta en este caso el periodista a Ciro Murayama. Que no siendo uno de los poderes de la Unión, pues su trabajo explica en buena medida la legitimidad y solvencia de los poderes de la Unión. Y uno de ellos, consejero, que es el ministro Arturo Saldívar, dijo que los recortes al presupuesto no pueden pretextarse para dejar de hacer la tarea que tienen encomendada las instituciones. Bueno, yo espero que esa declaración tenga que ver con lo que pasó con el Poder Judicial, que este año le recortaron alrededor del 4% de su presupuesto en un año muy importante porque tienen que poner en operación los nuevos juzgados para la justicia laboral que se desprende del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Estamos hablando ahí un 4%, pero lo que pasó con el Instituto Nacional Electoral es un recorte del 26%, es decir, prácticamente nos quitaron más de 1 de cada 4 pesos que teníamos pensado para la operación, porque el dinero de los partidos, que suma 5.821 millones de pesos este año, no se toca, ese está totalmente protegido. Eso me llamó la atención, que eso no se les ocurriera en el Congreso decir, denle menos a los partidos. Pues es que está la regla de cuánto dinero les toca en la Constitución, no se ha cambiado, así viene ocurriendo desde hace años, y el problema este año es que el recorte de 26%, que casi alcanza los 5,000 millones de pesos, implica no solo todo lo que habíamos pedido para la revocación de mandato, que son 3.830 millones, sino casi 1,000 millones de pesos más. Entonces, por la consulta que probablemente se llegue a realizar y que de no ocurrir, el INE dejó claro que sería devuelto a la Tesorería de la Federación. Exactamente. La propia Corte nos dijo cuando le acudimos a ella para decir, para la consulta de 2021, esta que ocurrió en agosto pasado, no nos están dando presupuesto. Afortunadamente, acabamos de hacer la elección de junio y fue fácil a los ciudadanos que ya habíamos capacitado decirles, oye, por favor regresa en 8 domingos que vamos a hacer otro ejercicio de participación ciudadana, y así, aunque no hubo presupuesto, lo logramos enfrentar. ¿Pero qué nos dijo la Corte? Tienes que pedir una partida de presupuesto precautorio. Por si acaso se da la revocación de mandato o la consulta popular, tú pídelo. Si no hay, lo regresas de inmediato. Pues sí, la decisión de la mayoría diputadil pasó por encima inclusive de una recomendación, digamos, sensata, lógica de la Suprema Corte, en la cual ustedes se basaron, además de sus propios cálculos, para demandar esa partida. Pero ¿contempla Ciro Murayama el escenario de que no se realice la consulta por falta de presupuesto? Lamentablemente no tenemos recursos para hacer la consulta. Es decir, si la Corte no interviene para enmendar la decisión de la Cámara de Diputados y se llegan a juntar en las próximas semanas los 2.758.000 firmas que se necesitan, que representan el 3% del padrón de gente que dice yo quiero someter al presidente a revocación de mandato. Si no se juntan, se acabó la discusión. ¿Qué pasa si se logran juntar y el INE no tiene dinero? ¿Qué pasa? No vamos a poder salir en enero a buscar a los ciudadanos que se van a hacer cargo de las casillas. Por eso no habrá consulta. No habrá posibilidades materiales porque no hay recursos. Mira, aplicaría el principio pues más inteligente que existe en ese tipo de cosas, supongo, de que nadie está obligado a lo imposible. Así es. Déjame decirte que
A mí me sorprende mucho que algunos legisladores de Morena hayan dicho, es que están recibiendo el presupuesto equivalente a 2019, que es un año después de una elección federal. ¿Por qué se quejan? Pues porque en el año 2019, cuando empezó, ni siquiera existía la figura de la revocación de mandato en la Constitución, se metió a fines de 2019 y para 2022 no nos están dando los recursos como si no fuera a haber un ejercicio que implica una votación nacional. Es tan delicado quitar a un presidente que la votación tiene que ser tan segura, tan certera como elegir a un presidente. Puede ser una fuente de inestabilidad política, económica y social que el presidente se tenga que ir antes de que concluya, y por eso es una elección muy seria. No la podemos improvisar, no puede ser un remedio de consulta y de revocación, y por lo mismo pedimos presupuesto, porque además la ley nos manda a que instalemos tantas casillas como en una elección federal, pues tenemos que ir a visitar puerta por puerta a 12 millones de ciudadanos para invitarlos a que se hagan cargo. Y el día de la votación tenemos que contar con más de 800,000 ciudadanos capacitados por el INE, dispuestos a instalar 161,000 casillas. Para eso no nos dieron dinero, no tenemos... Y eso se explica porque los promotores o los ciudadanos que van, decías, tocando puerta por puerta en 300 distritos electorales en todo el país, pues necesitan dinero para su transporte, necesitan dinero para comer, necesitan dinero quizás hasta para hospedaje. Eso no es gratis. Y luego además está... Les tienes que pagar, son capacitadores que no están en el INE para... ya, se les paga además un pago laboral o una retribución. Es un empleo. Bueno. Ir a visitar a 12 millones de personas, nosotros necesitamos alrededor de 40,000 colaboradores que van y recorren cada ciudad, cada... Por eso, y hay personal que hay que pagarle. Hay que pagarle 7,000 pesos. Son empleos de 7,000 pesos por cabeza, y además si tienen gastos adicionales los tienen que solventar el instituto, pero si no tiene dinero. Ahora, ¿qué pasa con la presentación de la controversia constitucional? ¿Ya está lista o cuándo la presentan en la Suprema Corte? Mira, ya la estamos trabajando y lo único que estamos esperando es que se publique el decreto del presupuesto de egresos en el Diario Oficial de la Federación para que ya sea un hecho jurídico controvertible. En ese momento vamos a ir a la Corte con estos argumentos diciendo, Corte, tú nos dijiste que pidiéramos que el presupuesto precautorio, lo hicimos como nos mandaste, y en la Cámara nos recortaron lo de la revocación de mandato y 1,000 millones más. No estamos en condiciones de salir a la calle, y lo que no se entiende es que al final no están tanto dañando al INE, sino los derechos de los ciudadanos que van a participar. Claro, pero... Paradójicamente, quienes metieron a la Constitución la revocación de mandato, quienes quieren este ejercicio para el presidente, son quienes luego no nos dan los recursos, de tal manera que es una especie de trampa hacia el INE. Primero, invento la revocación de mandato, te mando a hacerla, acto segundo, y tercer acto de la obra, no te doy un peso y te acusaré de incompetente. Creo que al final, esta es la segunda consecuencia de la decisión de la Cámara. Una es abortar la revocación de mandato, porque en los hechos no hay recursos. Pero la otra es tratar de acorralar al INE y poner en duda ante la gente el prestigio que tiene la solvencia de la institución. Pero, Ciro Murayama, vienen días de fin de... Bueno, ahí en pocas palabras podemos escuchar lo que Ciro Murayama dijo junto con Carlos Marín. Es Carlos Marín, me había confundido Mario Marín, pero Mario Marín es el gobernador, ¿no?, de Puebla, el que era gobernador de Puebla. Bueno, si ustedes se dan cuenta, ellos salen y dicen que van a presentar esta controversia constitucional una vez que salga en el diario oficial, ¿no? Una vez que salga publicada en el diario oficial de la Federación, entonces ya podrán ellos entablar pues esta controversia constitucional, alegando de que la propia Suprema Corte de Justicia les había dicho que tomaran en cuenta lo que pues ellos requerían para esta consulta, y en dado caso de que no se fuera a realizar porque falta que se junten las firmas, entonces si no se realiza, ese dinero lo iban a regresar de nuevo a la Federación. Miren, es muy sencillo, y todavía él lo dice y muy claramente, ¿no? Ellos pretenden de que si nosotros no podemos hacer la consulta popular, entonces ya tendrán el pretexto, me refiero a los legisladores o incluso hasta el propio presidente, de tacharnos de incompetentes y no poder hacer, pues obviamente, esta consulta popular. Y yo me pregunto, ¿qué pasaría? Esto es interesante, si en este momento cambiaran a todos los consejeros electorales y resulta que sí se puede hacer la consulta popular con menos recursos de lo que ellos están solicitando? ¿Qué sucedería? ¿Ustedes imaginan ese panorama en donde digan, bueno, está bien, pues ustedes no pueden, vamos a poner a otros y que lo realicen? Y yo, ¿saben qué? Esto es obviamente una especulación, ¿no? Un supuesto. Pero en realidad yo creo que no está tan alejado de lo que sí se puede hacer. Comenzando, y lo volvemos a recordar,
con los salarios de los funcionarios públicos. Ya no digamos nada más consejeros electorales. Todo el personal del INE tiene salarios que, wow, pareciera una empresa privada. Así de ese tamaño. ¿Por qué nunca los gobiernos anteriores se habían puesto a ver cómo estaban los salarios dentro del INE? Dicen los consejeros, si nos quitan el salario, pues de todas maneras no alcanzaría para hacer la consulta. Pues yo creo que quitándoles el salario o reduciéndoles el salario hasta la mitad a todos los funcionarios, y aún así ganarían muy bien, les puedo asegurar que se puede hacer la instalación, si no toda la consulta, una muy buena parte. Porque vaya que esa nómina anualmente nos cuesta pues muchísimos millones o miles de millones de pesos a todos los mexicanos. ¿En qué momento llegaron hasta ese punto donde ellos se sintieron con la libertad de decidir sus sueldos? 300,000 pesos. ¿Cómo justificas ganar 300,000 pesos cuando el salario mínimo no pasa de 200 pesos al día? Podrás tener todas las licenciaturas que quieras, las maestrías que quieras, los doctorados que quieras, pero eso es un abuso. Así de sencillo, es un abuso. Hay muchas personas que trabajan en empresas particulares o privadas que tienen hasta maestrías y doctorados y ya quisieran ganar esos 300,000 pesos. Hay otros, obviamente en la iniciativa privada, que lo ganan y hasta más, no lo dudo. Pero la gran mayoría no gana 300,000 pesos al mes, aunque tengan doctorado, ¿eh? Esa es una realidad y yo creo que algunos de ustedes conocen a personas que tengan maestría, que tengan doctorado y están ni siquiera a la mitad de lo que es el salario de estos personajes, que pues al final de cuentas solamente se especializan en una cosa, en organizar las elecciones, realizarlas y contabilizarlas. Y supuestamente por ese salario deberían de ser neutrales. Ellos aseguran que son neutrales. Entonces, si ellos aseguran eso, ¿por qué los legisladores de Morena dicen lo contrario? Que alguien lo explique, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo, francamente, que sí hay funcionarios que pudieran hacer, si en este momento se cambiara a todos los consejeros electorales, habrían personas que la lograran hacer o llevar a cabo con ese recurso que ya está aprobado por la Cámara de Diputados. Se los puedo asegurar. Eso se los puedo asegurar. ¿Qué es lo que va a hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues debe de ver por el interés común, por el interés general. ¿Cuál es? Que el gobierno como tal no tiene una varita mágica para producir miles y miles y miles de millones de pesos. No puede ser posible que un gobierno que está tratando de ajustarse el cinturón, lo ajusta en todas las secretarías, lo ajusta en todas las instancias gubernamentales y el INE, como es autónomo, dice no, yo no. A mí me acostumbraron al caviar, a los vuelos en primera clase, a los hoteles de lujo, y yo no tengo por qué ajustar el cinturón, que lo resuelva el gobierno. Pues no, está equivocado, están equivocados. El presupuesto se tiene que ajustar a lo que se tiene en el país. Así de sencillo, a lo que se tiene en el país. El país no tiene el dinero para pagar salarios de 300,000 pesos. No lo tiene. Y no puede ser posible que un puñado de personas puedan más que un gobierno. O sea, esa es la realidad y sobre todo cuando no son un poder. Increíble, ¿no? Increíble, pero cierto. Y ya ustedes mismos lo escucharon, salen y dicen, no, es que nosotros no, y que esto es una trampa porque nos dicen que hagan la consulta, pero no nos dan el dinero para hacerla, luego nos van a hacer un juicio político, luego nos van a querer correr, luego, pues es que es la verdad, hay personas que lo pueden hacer por menos. Se les puedo asegurar que hay mucha gente talentosa, brillante, que sepa de todos estos temas y que muy bien se puede colocar en ese lugar y no cobrar o no exigir el pago de 300,000 pesos mensuales
más aparte 10 asesores, más aparte tu chofer, más aparte que te paguen tu comida, más aparte, pues yo creo que hasta el vestido también el vestido y el calzado y todo, ¿no? Nada más falta que hasta el alimento para mascotas, si es que tienen, también lo paguemos nosotros los mexicanos y ellos no paguen absolutamente nada. Es una vergüenza, la verdad, lo que tenemos por el INE, y yo no estaría, y creo que la mayoría no estaría tan en contra de este mismo organismo si se adaptara, si aceptara o entendiera lo que es la austeridad de nuestro país. Y muchos de la oposición, cuando ocurre algo en Pemex, cuando ocurre algo en el metro, luego le echan la culpa a la austeridad, cuando la austeridad nunca se ha referido a no darle mantenimiento a las áreas necesarias que lo necesitan. Eso nunca se ha referido a eso, ¿no? Es una forma de distorsionar para decir, es que ya es austero, antes destinaban más, ahora menos. Sí, pero antes destinaban más y se lo roban, como siempre lo han hecho, ¿no? Que si podemos hacer mención acerca de este Fondem, ¿no? Venía un desastre natural, miles de millones de pesos se liberaban del Fondem para atender a los ciudadanos que habían caído en alguna precariedad. Y al final de cuentas, ¿qué sucedía? Se lo robaban, nunca llegaba la ayuda, pero se olvidaba. Y los medios de comunicación no les gusta transmitir no les gustaba transmitir pues una protesta porque el gobierno no les había cumplido cuando había liberado miles de millones de pesos. Ahora vemos que sí, los medios de comunicación están preocupados. Un ejemplo muy claro, como por este caso de los familiares con personas con cáncer que se van y se manifiestan en varias partes de la nación. Antes no los pasaban, ni los pelaban y decían que sí había medicamentos. Mentira. Pues si somos todos los mexicanos, ¿a quién tratan de engañar? ¿De dónde salen que se destruyó el sistema de salud? Claro que no, el sistema de salud nunca ha existido. En el hospital no te daban ni paracetamol, por Dios. ¿Cómo van a pensar que tenían medicamentos de alto costo? Cuando el paracetamol lo puedes encontrar hasta en menos de 50 pesos una caja. Entonces, son puras mentiras, ¿no? Y lo que sí sabemos, y aquí viene esta publicación a colación, ¿no? Aquí vemos cómo varios ex consejeros electorales, una vez que terminan pues su mandato, o no su mandato, su tiempo como consejeros electorales, pues han recibido también miles de millones de pesos. Dice: el Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral entregó un premio millonario a los ex consejeros, Benito Nasif Hernández y Marco Antonio Baños Martínez, así como a otros 3,774 funcionarios. Según dio a conocer Forbes México, entre el 1 de enero del 2017 y el 31 de septiembre del 2021, el fideicomiso erogó 941 millones de pesos en reconocimientos de servidores públicos o prestadores de servicios por honorarios asimilados a salarios con funciones, creo que aquí quisieron poner porque le faltó la F, funciones de carácter permanente, quienes dieron por terminada su relación jurídica laboral o contractual con el INE, ¿no? Y aquí da el ejemplo. Luego del 2019, el Comité Técnico aprobó el pago de 3,662,000 pesos a un empleado del INE, cuyo nombre Eno se conoce por ser un empleado de honorarios. Un empleado de honorarios cobrando 3,662,000 pesos. Por su parte, el exconsejero Benito Nasif recibió 2,027,000 pesos y su compañero Marco Antonio Baños 1,721,000 pesos en 2020, año en el periodo en que ambos pues terminaron de concluir, ¿no?, su periodo en el Consejo General del INE. Y entonces, pues así, con ese despilfarro de recursos, ¿cómo les va a dar el puesto? Imagínense un consejero electoral ganando aproximadamente 250,000 o 300,000 pesos al mes, ¿no? Prácticamente unos 3 millones de pesos al año. 3 millones de pesos al año. Si trabajaron durante su encargo a lo mejor 20 años, ustedes imagínense, estamos hablando que esas personas generaron durante esos 20 años, de ese tamaño la desigualdad, ¿no?
Porque si estamos hablando de que si ganas 3 millones de pesos anuales, en 10 años serían 30 millones de pesos. Por 20 años serían 60 millones de pesos. Nada más por tu pago como pues consejero electoral. Por 20 años. Digo, a la mayoría de los mexicanos trabajando 20 años, ¿a poco durante esos 20 años logran juntar 60 millones de pesos? No, definitivamente no. Nada más para que ustedes vean la gran, enorme, inmensa diferencia que existe entre los salarios de estos funcionarios y la gente común y corriente, ¿no? O hasta empleados, o hasta funcionarios públicos, estatales o federales. Les puedo asegurar que muy pocos son los que ganan una cantidad tan estratosférica. Y actualmente menos. De funcionarios de dependencia definitivamente ya no hay. El que más debe de ganar es el secretario de Estado y debe estar abajo del presidente, que si el presidente cobra 112,000, ellos han de estar en 110,000 o 108,000. O sea, ni queriendo. Y aparte ellos, digamos, tienen un periodo, un encargo, pues lo que dura el sexenio de un presidente. En cambio, si estamos hablando de los consejeros electorales, pongamos tú, nada más así de sencillo, 20 años trabajando dentro del INE y recibir casi 60 millones de pesos y luego te jubilas o te pensionas por un retiro voluntario aparte, y te dan 3 millones de pesos de compensación por los 60 que ya te dieron anteriormente. Eso es un robo, eso es un atraco. Esa es la realidad, es un atraco. Y nosotros los mexicanos no estamos para pagar esa clase o esa magnitud de salario. ¿De dónde sale? Pues sale obviamente de nuestros impuestos. ¿De dónde más? Y dirán muchos, sí, pero es que yo no soy una persona con una empresa y yo no pago impuestos. Estás equivocado. Porque si tienes un vehículo, checa cuánto te cobran por el impuesto que tiene la gasolina. Todas las compras que uno realiza tienen un IVA. ¿Quiénes retienen ese IVA? ¿No? Un refresco, como cualquier refresco, tiene un IEPS, ¿no? Lo que se llama el impuesto. Aproximadamente, si te cuesta 15 pesos, debe estar el IEPS como en 4 pesos o en 3 pesos, por ahí. Nada más de impuesto por un refresco. ¿Quiénes están encargados de retener ese impuesto? Pues los comercios que lo venden. Ellos recogen ese impuesto y luego posteriormente lo pagan a la hacienda, pero ese dinero salió de nosotros, salió de nuestro bolsillo. Y luego, pues las grandes empresas se alzan el cuello y dicen, si nosotros sí pagamos nuestros impuestos, dimos 10,000 millones de pesos de impuestos, sí, pero de esos 10,000 millones de pesos, 8,000 millones salieron de los mexicanos que compraron los productos que ya tenían los determinados impuestos, lo que nosotros conocemos como IVA. Y luego ese IVA, ellos lo administraban momentáneamente porque ellos se lo deben entregar al gobierno. Ellos al final de cuentas son quienes nos lo cobran a nosotros, los consumidores. Ellos lo retienen en su establecimiento y cuando hacen su declaración, su corte mensual, le deben de dar ese dinero al gobierno. ¿Y saben qué hacían antes? No lo pagaban. Nos lo cobraban a nosotros y las empresas que no pagaban impuestos se quedaban con nuestro impuesto. De ese tamaño, la estupidez de gobernar de los expresidentes, porque ese dinero no venían de los empresarios, venían de los ciudadanos. Las empresas, si tú pones una empresa, cualquier tienda departamental que me digas, sin mencionar marcas, sin la gente, esa empresa no produce absolutamente nada. Aunque te digan, aunque mencionen los grandes intelectuales, los chayoteros, pero miren, Grupo Coca-Cola pagó 3,000 millones de pesos, o FEMSA pagó 10,000 millones de pesos, sí, pero todo eso son gran parte de ese impuesto son lo que ya recogieron de nosotros los ciudadanos y ellos simple y sencillamente lo están devolviendo al gobierno porque por eso nosotros nos lo cobran. Eso ya está estipulado. Y entonces cuando ellos dicen pagamos 10,000 millones de pesos se ponen como muy cumplidos, cuando en realidad los que estamos cumpliendo al final de cuentas somos nosotros, porque sí nos están cobrando ese impuesto.
Entonces, nada de que hay nada más las empresas, nada más los empresarios producen y generan riqueza para el gobierno. No es cierto, somos todos los mexicanos. Todavía más si haces declaraciones, ¿no? Si tu empresa está dada de alta y tienes obviamente una producción, una ganancia y tienes que hacer tus declaraciones y pagas tus impuestos, eso es aparte de todo lo que nosotros pagamos en impuestos, y me refiero a toda la gente común y corriente. Vayan al súper, eso yo los invito a que lo hagan. Ya lo he dicho en varias ocasiones. Fíjense muy bien, al final de su nota aparece un IVA. Todos los productos que ustedes compren en cualquier establecimiento, al final va a venir un precio del IVA. Y ese IVA es el impuesto que pagamos nosotros. Ese IVA es el que se queda momentáneamente en la empresa o en la tienda o en cualquier otro establecimiento, y ellos tienen la obligación de pagarle ese impuesto que ya nos cobraron, de pagárselo al gobierno. Pero antes, pues, ¿qué sucedía? Decían, no me cobres el IVA, ya se los detuve a todos. Es más, hasta a nuestros empleados también ya les quitamos el impuesto, pero no nos lo cobres. Es que es mucho dinero y nosotros lo vamos a utilizar para invertir. Es el gran cuento de siempre, ¿no? Y al final de cuentas no invertían nada, las ganancias se las llevan a su lugar de donde ellos son. E incluso invierten hasta en otros países porque les sobra tanto dinero en México, porque no pagan sus impuestos y les da para entonces empezar a establecerse en otros países y ya volver su cadena a nivel mundial. Pero bueno, ¿no? Hay quien no pueda ver esa situación, pues está equivocado, ¿no? Y pues la realidad es que el INE ha sido una institución que francamente ha sido muy caracterizada porque les gusta mucho el derroche. Y se tienen que ajustar el cinturón. Vamos a ver qué va a suceder con esta controversia que va a presentar el INE. Y hay que estar muy al pendiente, sobre todo de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque en realidad no les deben de otorgar o asignar un recurso que el gobierno no tiene, porque no se lo dio, o sea, no se lo dio porque no hay, porque se tienen que ajustar el cinturón. No es por un capricho, no es porque le cae mal. Yo creo que sí les cae mal, pero obviamente no lo están haciendo por eso. Están haciendo porque no hay los recursos. Pero bueno, ¿no? Ellos piensan que vivimos en un país en donde el dinero nada más tiene el gobierno una fábrica de dinero y produce a discreción. O sea, algo muy tonto, ¿no? Y amigos, pues esta es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor denle like a este video. Y pues nos vemos en uno siguiente. Recuerden que todo tiene solución en la Cuarta Transformación. Nos vemos. Bye bye.